Bueno, una vez estudiado y visto lo que es el batch gradient descent y el stochastic gradient descent, le toca al mini batch gradient descent. Bueno, ¿qué es lo que diferencia de los otros dos este método? Bueno, en teoría y en resumen, lo que lo diferencia es la cantidad de datos que agarra de la muestra total, de la población total, por así decirlo, todos los datos, todas las instancias. El batch gradient descent, el completo, agarra todas las muestras posibles. El stochastic agarra solo una muestra, como ya pudimos observar. Esto es muy útil cuando estamos aprendiendo vía online, cuando nuestro red neuronal, nuestra regresión está en vía online. ¿Por qué? Porque va llegando cada dato y lo va mejorando los pesos continuamente. Sí, es más tardado, pero tiene la ventaja que es online. Y al momento de que tenemos millones de datos, el batch pues no suele ser la mejor opción, sino el mini batch. Ahorita veremos por qué. Bueno, para empezar, es una técnica que mejora los algoritmos de regresión. ¿Por qué los mejora? Porque aquí lo que estamos agarrando es una pequeña muestra de todos los datos, a lo que normalmente se le conoce con la letra B, B de batch, que quiere decir lotes, porque divide la muestra, o sea, todos los parámetros los divide en muestras, que se simboliza con la letra B. Por eso se llama procesado por lotes. Esto mejora el aprendizaje, el rendimiento de los cálculos y el aprendizaje mismo del algoritmo al momento de asignar los valores de teta. Y se nota la diferencia con gran cantidad de datos. Esto quiere decir de que si nosotros tenemos pocos datos, o sea, miles, o inclusive 100.000, 200.000, etcétera, tal vez no veamos tan remarcado la diferencia y las ventajas que puede ofrecer en comparación del batch, porque como podemos darnos cuenta son pocos datos. Sin embargo, si estamos hablando de big data o millones de datos, ahí sí se va a notar mucho la diferencia en cuestión de rendimiento, de uso de recursos del computador o de donde lo estemos procesando la información, etcétera. Entonces, en conclusión, el mini batch es una solución intermedia entre procesar todo de golpe del batch completo a procesar de uno en uno, que es como el stochastic gradient descent. Entonces, básicamente lo que es agrupar los ejemplos en lotes, en grupos, los cuales tendrán como un tamaño prefijado, que como ya expliqué se puede llamar batch, o con la letra B se simboliza. Y normalmente pues es muy alejado de entre uno y el total de muestras que se tienen. Cabe destacar que este algoritmo recoge los datos, o sea, los lotes de manera aleatoria como el stochastic. Entonces, hoy en día cualquier algoritmo de regresión, aprendizaje online, redes neuronales, prácticamente en todos los algoritmos de hoy en día se utiliza esta técnica. Bueno, siempre y cuando tengamos bastantes datos para que valga la pena. Entonces, en conclusión, esto funciona de la siguiente manera. Cada lote va ajustando o cada paquete va mejorando los parámetros con los que estamos trabajando, es decir, el valor de teta. Y su algoritmo es similar, es como una fusión del stochastic y del batch completo. Primero se introduce un mini lote con n muestras aleatorias. Es muy importante que sean aleatorias, provenientes pues, del dataset de entrenamiento. Después se hacen los cálculos pertinentes, como se evalúa la función de coste o función de pérdida, cualquiera de los dos es correcto, pero para dicho mini lote que se está evaluando. Entonces, esta función de coste, como ya vimos anteriormente, es la que se trata de minimizar en todo momento pues, mediante el algoritmo. Seguidamente se calcula el gradiente, que pues es con la derivada. Gráficamente esto se puede observar como la pendiente, como ya se ha estudiado. La pendiente de la tangente a la función de coste, obviamente en el punto donde nos encontremos, para evaluar los pesos actuales.
Es decir, matemáticamente es un vector que pues, da la dirección y sentido y en que dicha función aumenta más rápido. Entonces, eh, normalmente no se tienen dos parámetros o dimensiones, sino pues posiblemente bastantes. Y además la superficie de la función, de la gráfica, por así decirlo, va a presentar mínimos locales que durante el entrenamiento hay que tener mucho cuidado porque se pueden confundir con el mínimo global y ahí tener un error. Aquí mismo entra la tasa de aprendizaje que pues nos va a permitir ajustar la magnitud a la que van nuestros pasos. Hay que recordar que no hay que elegir una tasa de aprendizaje muy bajo o muy alto porque puede, eh, puede variar la gráfica, o sea, dar pasos muy agigantados y saltarse el mínimo global. O al revés, que tarde mucho el procesamiento para encontrar un valor cercano a cero. Y bueno, el término de actualización se resta porque pues como ya hemos visto antes, lo que queremos es avanzar en sentido contrario al del gradiente para que pues la función de coste disminuya. Y una técnica muy usada para evitar entrar en los mínimos locales es la regularización, en donde pues como ya dije evitamos los mínimos locales y ahí mismo el sobreajuste. Seguidamente tenemos aquí la función de coste, la función j, en donde si podemos observar aquí en lugar de b teníamos en el batch completo teníamos m, que era el total de datos. Aquí vamos a tener la b, que es el total pero de datos que hemos partido, o sea el total de datos del lote. Cabe destacar que pues ya como dijimos divide el trabajo, pero ¿cómo lo divide? Lo divide de tal manera con una técnica que se llama MapReduce, que lo que hace es aprovechar el hardware de nuestra computadora o del lugar donde estemos procesando. Obviamente para Big Data o para datos muy grandes son muchos procesadores los cuales se utilizan para poder llegar al resultado final. Entonces, lo que hace este MapReduce es que cada lote lo asigna, por así decirlo, a un núcleo del lugar donde estemos procesando de una computadora, que normalmente esto se suele aprovechar más cuando tenemos tarjetas de video dedicadas. Entonces, cada lote lo subdivide en los núcleos de la computadora, por lo cual trabaja en paralelo. Y al momento de que esto trabaje en paralelo, se usan técnicas especializadas también para obtener el valor de los pesos. O sea, juntarlos todos y obtener el valor de los pesos. Y pues va de la mano el MapReduce con el mini batch por esta razón. Y por último tenemos la gráfica de comparación donde tenemos el batch con todos los datos y el mini batch. Como podemos observar al momento de que obtengamos todos los datos y vayamos analizando todo nuestro dataset completo y ir cambiando los pesos después de cada iteración con todos los datos, pues no se produce tanto ruido y podemos llegar podemos minimizar la función de coste en cada iteración por la gran cantidad de datos. Sin embargo, en el mini batch podemos observar que existe ruido debido a que estamos trabajando en paralelo o sea, dividiendo por lotes el dataset. Entonces, al momento que esto pasa, crea ruido, que podemos verlo como una desventaja o una ventaja dependiendo de lo que estemos haciendo. Normalmente este ruido este, suele entrar mucho en juego los mínimos locales para no caer. Entonces ahí también se entra en juego lo que habíamos estado viendo hace rato, que es la regularización.